Contacto con Jorge Quito Aragón, que es el fundador de la Corriente Nacional Martín Fierro, una larga trayectoria en el peronismo barrial, en el peronismo de base, y bueno, lo tenemos aquí en contacto por Radio Amed. Quito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo dice que le va, compañero? Muy bien, a usted no sé tanto porque sé que está aliado positivo. Me dio positivo, sí. Vo- Me desvirgué, ¿se podría decir? Sí, se puede decir. Así Sí, sí. que... Pero aparte de una forma rarísima, porque estuve en la primera y la segunda oleada estuve recorriendo los barrios. Anduve por Córdoba en el medio del Tole Tole y no me lo pegué. Como un asado con dos compañeros más en mi casa, todo abierto, afuera, qué sé yo, Y ahí, y, y ahí se y ahí me lo produce. pegué. Sí, yo recién venía a estar con una compañera que me contó que dice que tenía como una gotita en la nariz, pero que no tenía ningún síntoma y fue a celebrar el fin de año con la familia y contagió a 18. Eh, Ay, así pobre. que dice que no la invitan más a las fiestas de fin de año. O sea que La la sacaron fiebre de ya la no es el familia. detonante. Entonces, ¿Cómo? la fiebre ya no es el detonante. Podés no tener fiebre y tener coronavirus. No, son síntomas leves en general y lo que dicen, no sé cuál es la cepa, si vos lo sabés que tenés ahora, Quito, pero No, todavía no, porque como me lo pegué el viernes, sí. el domingo el sábado algo de tos, el domingo algo de tos, fiebre domingo, y me empecé a tomar paracetamol y la verdad que un poco de dolor de cuerpo. Es menos que una gripe, digamos, lo que me está pasando. Pero yo tengo las tres dosis, bueno. Claro, sí. Claro, no, dicen de todas maneras que la Omicron tiene solamente 48 horas de, digamos, de impacto más o menos fuerte, ya el segundo día empieza a decaer y luego se transita como un resfrío común. Así que seguramente tengas eso. Pero bueno, no importa, lo importante es que el hecho de, estábamos dando las cifras recién, que del día de hoy, que son realmente llamativas, 134.439 sobre un total de 201.000 testeos. Esto quiere decir que más del 60% ha dado positivo. Y lo que dicen en esos casos es que hay que multiplicar digamos, por cada dígito. O sea que, de acuerdo al conocimiento internacional, habría que multiplicar por 6 por lo menos esa cifra. La idea es que nos vamos a contagiar todos, que esto es como una gripe más leve tal vez en cuanto a sus consecuencias, menos letal, y si uno está vacunado, no solo está más seguro uno, sino que protege también a sus semejantes. No sería malo con esta, porque por ahí con la Delta no, con la No. Manaus no, con todas esas por ahí estaban más duras, mucho más nocivas. Sí. Esta, como es bastante livianita, hasta no sé si no sería mejor que nos lo pegáramos todo ahora y Ah, pero no construyéramos funciona así. la inmunidad, digo, ¿entendés? Digo, No, Parece no que te no. puedes reinfectar. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Yo me estoy metiendo en la conversación y no lo saludé María, no, todavía. si quedamos como con María Martínez, te cuento que Jorge, además de toda Sí. su trayectoria política, ahora es colega nuestro Ah, desde no me hace un diga. tiempo, Ah, sí, sí. sí, sí. Pero muy bien, Sí, Jorge. tiene un Bienvenido a la, programa, está estudiando periodismo bienvenido a la ahí. profesión, Jorge. Lo veo que está con el motecito ahí. Bien, bárbaro. Él está contento ahí en su lugar. Bueno, por suerte lo agarró muy bien. Tiene como leve, pareciera el. Sí, se lo ve muy pero bien. muy leve, es menos que una gripe, te juro, no estoy mintiendo ni un poquito, la estoy Bueno, bien, llevando, bien por él. Y bueno, sí, sí, la verdad que sí. ¿Mate dulce o amargo? amargo. Amargo. Aunque Te el lo dijo papá así decía, como. Sí. mate amargo, mujer fiera solo por necesidad. ¡Apa! Ahí tenemos Eso la decía mi frase, el papá. típico argentino. Sí, no, claro, no, yo tomo con edulcorante. No, yo también le pongo un poco de miel, pero bueno. Yo sé Bueno, que toman muchos amargos. La mayoría le gusta el mate amargo, no sé por qué, pero. y bueno, porque un Por- gaucho que aquí ha fundado la corriente de Martín Fierro no puede tomar mate Sí, dulce, es verdad, y es menos verdad. con edulcorante, Va en contra imagínate. de. Sí, es verdad eso. Mira, el tema es así, de pibe en el barrio tomábamos más azúcar que mate. Ajá, Cuando, sí, sí, porque termina siendo, tomabas en el de lata, el claro. chiquito,
le ponía 2 cucharadas o 3 inclusive a una yerba que ya estaba recontra lavada, terminaba tomando azúcar, no tomaba mate. La yerba de ayer secándose al sol. Más o menos. Y después con la militancia más consuetudinaria y más mezclada con la universidad, con la clase media, Sí. me hice el hábito, digamos, del mate amargo y la verdad que el mate para mí ahora es amargo, no es dulce. ¿Usted qué le parece, María? ¿Nos ponemos serios o seguimos en esta línea? La verdad que estaba bastante distendido, pero tenemos que hablar lamentablemente del FMI. Sí, Pero también le había convocado para otro tema. La habías como, pero pero lo dejamos para el final. no le vamos a escapar al FMI. Bueno, igual. tenemos otra pandemia, pero esta no se va tan fácilmente, ¿no? Que es la del FMI, fundamentalmente. Tal cual. Lo tenemos ahí más, creo que es más peligroso que la Omicron esa. Sí, es un mal endémico desde la caída de Perón en adelante en nuestro país. Salvo excepciones. Es una propuesta política que tiene el imperio Y desde sí. que construyó el FMI. Así es. No, digo, no es que es, digo, no es lo que se nos ocurre. En realidad todos los imperios tuvieron siempre un mecanismo de endeudamiento. De hecho, ya estas discusiones las tuvieron inclusive los Estados Unidos con Inglaterra. Así es. Así es. La región se la fueron quedando así, o te invadían, ya en 1700, 1600, te invadían porque vos le debías alguna guita. O decían que le debías O la alguna excusa, guita. el argumento, claro, era ese. Claro, en realidad el objetivo es cómo te quedaban con todos tus bienes comunes, todas las riquezas naturales, el nombre que le querramos poner. ¿Te acordás Pero- cuando nos embargaron la fragata hace unos años? Recientemente. Sí. Eso es una locura. Y por una deuda supuestamente de privados que habían comprado un papelito a 2,50 pesos y yo quería cobrar 150.000. Así es. Bueno, pero después vino Macri y lo pagó. Lo pagamos nosotros. Lo pagamos Sí, nosotros sí, en realidad. Macri no pagó nada, todo Claro. lo pagamos Sí, nosotros. no nos lo hizo pagar. Bueno, ¿y Y cómo no te ves? preguntó, ¿eh? Sí, ¿y vos qué pensás? ¿Hay que firmar el acuerdo o viendo cómo se está comportando la oposición, que parece que no tuviera nada que ver en la cuestión y la oposición bastante dura que tienen muchos compañeros del Frente de Todos? ¿Cuál es tu posición al respecto? Si me parara la cuestión absolutamente ideológica, tendría que decirte que no hay que pagar la deuda. Ujú. Nunca. Porque precisamente es un choreo, digamos. Sí. No es una deuda, no es algo que, porque en ningún lado está esa plata certificada, no es que, o sea, hay papeles que dicen que está la deuda, es casi el pacto Roca-Russell. Pero nos prometieron una auditoría en la campaña, ¿recordás? Antes de pagar, de firmar nada. El problema de las campañas y de algunos compañeros que se equivocan en qué cosas dicen las campañas y cómo no las cumplen, porque eso después genera las crisis políticas. Claro. Nosotros ya tenemos una crisis económica que viene de arrastre. Esa crisis económica genera una crisis social y si nosotros le sumamos la crisis política es el combo ideal para que los yanquis vengan y nos digan, che, váyanse todos ustedes acá porque esto es nuestro. Sí. Entonces, vuelvo a decir, en términos ideológicos te digo, no hay que pagarla. Simple y sencillo porque no está y habría que buscar un mecanismo. Sobre todo porque aparte el Fondo Monetario acusa recibo de que hicieron cagadas. Cosas mal. Y aparte, y no sé si hicieron las cosas. Hicieron las cosas en contra de los estatutos del propio fondo. Ahora, para condicionar al gobierno siguiente, ponerlo en caja e impedir que hubiera políticas de expansión social, de redistribución y demás, ha sido una decisión muy acertada, ¿no? No, está clarísimo. Por eso arranco del principio. Al principio te dije, esto es una política, no es un objetivo. Entonces siempre, digamos, si vos estás endeudado, ya tienen para hacer lo que quieran, te piden lo que quieran, entonces vos le tenés que decir, sí, guana. No, el punto es que, más allá de eso, que siempre es el objetivo de cómo someternos, lo cierto y real que hasta ellos, en la carta esa que hicieron, esa revisión que hicieron, dijeron que hicieron cagada, y prestaron plata para que se vada. Y si no te alcanza con eso, la declaración pública de Macri diciendo se la di a los bancos porque se querían ir. Sí. O sea, tenés un montón de condiciones y situaciones que terminan diciendo claramente de que la plata no está acá, no hay una escuela, no hay una ruta, no hay un metro de una vereda, no hay nada. Uh-huh. Ni mirá que a la Reta le encanta hacer vereda, rompe vereda para hacer vereda. Pero no con dinero del fondo. Pareciera ser que solamente con la nuestra, del fondo no sé por qué no. Y la finalidad de eso, digamos, tendría que ser, digamos, que no habría que pagar.
en eso, más allá de mis posiciones ideológicas, hay que ver la cuestión política. Así es. En términos generales, hay una pelea que tienen los chinos, los rusos y los yanquis que lo hacen que venga retrocediendo en el mundo. El corrimiento hacia la región hace que se pongan más intensos los muchachos. Estos muchachos, digamos, si vos corcoveas demasiado, me parece que son capaces de invadir porque lo han demostrado en el mundo, no es que lo han demostrado en la región, en el mundo. Y si a esto le sumás que tenés más allá de lo tibia, una ola progresista, digamos, en la región, que es mucho más tibia que otras que tuvimos en otros momentos, Ujú. lo más probable es que estén un poquito nerviosos y molestos, sin contar que los chinos y los rusos tienen fierro ahora más desarrollado, hasta los coreanos, norcoreanos, ayer o anteayer tiraron un misil en el océano de Japón, en el mar de Japón, que parece ser que también era hipersónico. O sea, hay un montón de situaciones que hay que evaluar. Yo no quiero estar en los zapatos de Alberto, pero si tuviéramos, me parece que hay que tener una posición clara. Me da la sensación de como viene atrasándose, estamos sosteniendo algunas posiciones claras, porque si no el Fondo Monetario agarra al toque. Y en este caso me da la sensación que estamos discutiendo. Como no hay información, tampoco te podría asegurar. Lo único que tengo de dato para decir que viene atrasándose la discusión, entonces debe ser porque nosotros tenemos algunas posiciones firmes, es que se está atrasando. Entonces me da la sensación de que venimos discutiendo de alguna forma, no vuelvo a decir, para mí no habría que pagarse, pero si se paga, que fueran las mejores condiciones posibles para no seguir endeudando a nuestro pueblo o jodiendo a nuestro pueblo. Sí, sí, evidentemente tenemos una situación muy compleja con los indicadores de pobreza, con los niveles de endeudamiento, con una actitud inmoral, diría yo, no te lo voy a decir a vos de la Pero oposición. venimos de arrastre con eso. Exactamente, por eso digo que es muy Venimos, difícil. venimos desde la lógica de la financiarización del capitalismo, Sí, se viene profundizando. Nosotros al principio de los 80, nosotros teníamos casi pleno empleo. Acordémonos del cuentapropismo, lo tomábamos como una cosa excepcional. De hecho, yo recuerdo que sí. yo quería hacer un sindicato de cuentapropistas, lo que hoy sería la UTEP, por decirlo de alguna manera. E incluso en ese momento, el laburo de esos era muy alto y tenían buenas condiciones. Hoy es todo por debajo de la línea de la pobreza. Así es. Entonces, es sistemático y permanente, ellos vienen avanzando en esa lógica, el laburo viene en el mundo, viene para atrás, y la tecnologización, la robotización va dejando cada vez más gente fuera, más trabajadores y trabajadoras fuera del sistema, con lo cual hay que inventar cosas. Quito, hemos pasado de una política de partidos a una política de coaliciones electorales que luego tienen sus diferencias al momento de gestionar, producto de la heterogeneidad de sus componentes. ¿Cómo pensás el futuro del peronismo? Una pregunta fácil para el verano, así. Digamos, pongámosle. Un amigo, Marcelo Kenny, está Sí, exdiputado, amigo en común. Sí, por eso. Marcelo está escribiendo ahora qué es el peronismo. Se le dio por abordar eso, cosa difícil de definir. Lo cierto es que en la realidad que nosotros tenemos, digamos, cómo lo contextualizaste vos, nosotros... ¿Pasó algo? ¿Nos escuchás? Lo hemos perdido. ¿Se desconectó? A ver, ¿qué pasó? Me parece que fue Marcelo que no quería que hablaran de él. Ahí está, yo lo veo, ¿eh? Sí, lo veo, pero no lo escucho. Está congelado, pero bueno, se le habrá cortado la luz, capaz. Mirá que hay muchos lugares donde hay cortes de luz, ¿eh? Sí, sí. Así sí, que es sí, probable sí, fue por la forma como quedó un corte congelada. bastante extenso, pero vamos Sí. a ver si... y eso que todavía no le habíamos preguntado sobre los cortes de No luz. le habíamos preguntado por las cortes de luz. Sí, Se lo en la parte más picante igual se quedó, ¿eh? Se En la lo parte del esperaban, sí. Igual me esperaba la respuesta de él. No creo que hay muy poca gente que está de acuerdo con que hay que arreglar con el fondo. Más en este momento pandémico que estamos viviendo, a eso me refiero, ¿no? Es que las consecuencias de no arreglar son también... Consecuencias. muy duras, ¿no? Por eso él Sí. definía lo que pensamos mucho. Estuvo en hashtag ya hace poquito, habrá consecuencias.
noticia y creo que tiene que ver con eso. Está muteado. Ah, estás moteado. Bueno, ¿podrías desmotearte, Quito? A ver. Me encanta la forma que encontró Mel de comunicarse Sí, conmigo. La verdad impresionante. Aparte lo leo bien de acá. Sí. Bueno, a ver, seguís con muteado, Jorge, a ver si te puedes desmutear. Ese es el problema, me dice. Sí, a ver, vamos a... Ahí escuchás un ratito un ruidito. Parecía un bebé que hay de fondo, ¿no? Ah, es Alberto Letieri. ¿Tiene un bebé Alberto Letieri? ¿Yo tengo un bebé? No sé. No tengo bebé. Ahí está, Ahí lo está. recuperamos. A ver, ¿te desmoteaste ahora? Se me Ay, se te escucha. Pensamos que se te fue la luz, Jorge, viste que hay cortes por todas partes. Te íbamos a preguntar por eso también. No se recalentó el teléfono, vaya a saber. Hace mucho calor, puede ser eso, ¿no? Sí. Bueno, hablábamos del FMI. Sí, de Marcelo Kene, que decías que estaba trabajando sobre el tema. Por eso. En términos generales, digo, hay dos formas el movimiento peronista necesita un líder. Sí, estamos de acuerdo. Lo que no tenemos hoy es un líder que contenga a todos. Uh-huh. Cristina es una lideresa, digamos, que conduce la mayor parte, pero no puede contener al todo. Lo contuvo con esta propuesta al frente de todos. Sí. ¿No? Alberto expresará una parte, la verdad que no, ahora que es presidente, calculo que ha incrementado seguramente esa parte, y Massa es otra parte. Serían las tres patas que hoy tendríamos. Ninguno de los tres está en capacidad de conducir el todo. Hasta que no salga ese líder, esa lideresa, difícilmente podamos mantener un esquema más claro. Uh-huh. Se me ocurre que la forma podría ser de institucionalizar de alguna forma el frente, con funcionamiento regular, que se discuta, que permita que todos tengamos participación, voz y voto. Eso podría resolver alguna cuestión. No sé si lo resolvería del todo, pero por lo menos tendríamos una instancia donde pudiéramos discutir. Si eso no sucediera, que lo veo bastante difícil, igual el principal problema no es ese, no son ni las personas ni las formas. Para mí el principal problema es no verbalizamos hacia dónde queremos ir. Y si no verbalizamos hacia dónde no queremos ir, difícilmente construyamos ni líder, ni lideresa, ni movimiento, ni frente. Claro, porque en realidad creo que acá hubo un problema y fue que no se definió un esquema, un mecanismo de toma de decisiones o de debate interno. Luego se suprimieron las elecciones internas del PJ en todas partes. Y finalmente me parece que una cosa es decirle a la gente o convocarla por sangre, sudor y lágrimas cuando sabemos que el enemigo está del otro lado y hacia dónde se va. Y otra cosa es convocar para exigir determinados sacrificios que, sabiendo con qué programa y hacia qué objetivo se va, podrían contar con el respaldo de sectores importantes de la sociedad, pero ante el hecho de recular, como pasó con Vicentín, con la reforma judicial, con una serie de cuestiones, de alguna manera van minando la propia autoridad política y la legitimidad, hasta la propia legitimidad social, me refiero, ¿no?, del gobierno. No hay un programa claro, que me parece que es la debilidad mayor. Sí, eso es la falta de liderazgo. Sí, porque claramente. Si vos tomás una decisión, pagás los costos de ese liderazgo. Digo, Néstor sabía que la 125 era mala, no es que no sabía. Sí. Pero ya, y la había hecho Lustó, pero ya una vez que ya estaba en el barco, la aprovechó para dar una discusión, una pelea política. Efectivamente. El tema es cómo uno aborda la tarea y la transforma en acumulación de poder, que eso es lo que nos está faltando, acumular poder, porque si no acumulamos poder, difícilmente sostengamos ningún proyecto político. Claro, bueno, vos hiciste referencia a Néstor, ¿no? Y realmente creo que hay una se enojarán algunos y corre por mi cuenta, ¿no? Pero evidentemente hay una diferencia en términos de capacidad política, de capacidad de planificación, de control, de generar acuerdos, de confrontación, de saber cómo negociar. Hoy mismo tenemos esta negociación con el Fondo Monetario y la negociación que llevó adelante Néstor realmente es un ejemplo y en muchos lugares se estudia, ¿no?, como un mecanismo de negociación sumamente exitoso.
No hay dudas. Redujo de manera increíble la deuda. Y lo que también el imperio aprendió y no quiere que vuelva a suceder. Eso también tenemos que entender de que el haber quedado en una situación de debilidad Sí. en el 2015 y que ganara el enemigo, y lo digo en esos términos porque es enemigo, no son contrincantes, no son cosas tibias. Ellos, digamos, son los mismos que bombardean la Plaza de Mayo, son los mismos que secuestraron 30.000 compañeros, son los mismos que nos proscribieron durante 18 años, con lo cual pensar que ellos simplemente son un adversario, nos equivocamos nosotros. Nos Son los mismos que asesinaron a 38 o 39 personas en 2001. Exactamente, y eso es lo mismo, porque son los mismos que Son están los gobernando. mismos. Ahí no es, literal, no es esto. Un eufemismo, es literal. Por eso mismo. Digo, no es que estamos hablando de lo que pasó en los tiempos de la dictadura o con la caída de Perón o demás. Estamos hablando de lo reciente y bueno, y evidentemente muchos de ellos tienen posiciones de liderazgo dentro de la oposición. Sí, sí. Y de mucho liderazgo. Compulsan, pelean. Sí. Pero bueno, eso es lo que es la oligarquía, pensar, digamos, en otra cosa, y son una cosa rarísima, porque no es una burguesía en términos, la paulista. La burguesía paulista tiene un Ojalá. proyecto de imperio. Sí, pero Y bueno. entonces quiere avanzar y quedarse con todo. Estos no, ¿qué hacen? Los apuran un poquito y van, le venden una empresa brasileña, inglesa, francesa, no importa a quién, va y lo venden, no tienen ningún problema. Uh-huh. O sea, Jorge, les resulta sí. bueno, importa. Te voy a llevar a un tema así un poquito, saliendo un poco de la estructura de esto del FMI. Vamos a movernos un poquito de lo económico, Alberto Letieri, porque creo que podemos hablar de eso con él. Hace unos meses, para mí es poco, fue polémica la frase de Tolosa Paz, donde dijo que el peronismo siempre se garcha, literal. Siempre se garchó. Siempre se garchó. Bueno, siempre se garchó. No sabemos si ahora también. Presente o pasado. Con esta nueva configuración del se garcha y se garchará. Bueno, pasado, presente y futuro, señores. Bueno, ¿qué te parece eso? ¿A qué se refería Tolosa Paz con eso? Victoria Tolosa Paz, no me salía el Tolosa nombre. Paz literalmente se planteaba el placer, digamos, una cosa, la pacatería es absurda, ridícula, no estaríamos nosotros hablando ahora si mi papá y mi mamá no hubiesen cogido. O sea, sí. Es un absurdo pensarlo sin tener el deseo, sin tener el placer, el goce del sexo. ¿Cómo digo? O simplemente la humanidad tuvo sexo para procrear. No, es parte del goce, es parte de... Y es más, una de las cosas sistemáticas que tiene el imperio, los grupos concentrados económicos, es dejarse el goce simplemente para ellos, y a nosotros no. ¿Pero a qué se refería Tolosa Paz? ¿A eso se refería, decís vos? ¿Qué entendiste vos por eso? Ustedes que están más alineados. En ese momento, ¿por qué lo dijo? La verdad que no me lo puse a pensar. Sí me puse a pensar todas las respuestas, porque inclusive te pones a buscar en las redes y te salen todos los pacatos diciendo no sé qué cosa, no sé qué. Ahora son todo socialistas cuando hablan, digamos, sobre cosas que plantea el peronismo, que discute una palabra, en este caso, o un placer. Sí. Y resulta ser que no discuten, estos mismos no discuten que gente se muere de hambre a consecuencia de las políticas que implementan. De estos 150.000 millones de dólares, porque estamos hablando solamente de la FMI, pero ellos, digamos, nos endeudaron por muchísima más plata. Entonces, ¿cuál es el punto, digamos, de que tenemos que discutir? Tenemos que discutir un término, tenemos que discutir el placer, nosotros queremos ser felices. El peronismo surgió para eso, para que seamos felices los trabajadores del pueblo, el conjunto de la sociedad. Entonces, coger está bien, garchar está bien. ¿Cuál es el problema? Y yo me acuerdo cuando empecé a militar, sexo y poder iban vinculados. Y cuando lo ves en los ricos, el sexo y el poder existe. ¿Por qué no puede existir en los pobres? ¿Por qué no puede existir en la clase media? ¿Por qué razón nosotros que tenemos que quedar excluidos del sexo? Sí, mira, yo recuerdo la duda que se me genera. Me recuerdo un sketch de Diego Capusotto, que llamaba Acá sí que no se coge, sí. Y que hablaba de los de la izquierda, no sé si recordás, así que justamente digamos, la convocatoria de la izquierda era reunirse un sábado de la noche a discutir a Marx o a Lenin. Yo estoy seguro que con el peronismo te podrás juntar tal vez para bailar, para tomar unos tragos, pero
Bueno, siempre hay una necesidad de una proximidad, porque la palabra compañero hace referencia a compartir el pan, a la proximidad física, al abrazo. Mira, decía Eh, Cafiero una cosa muy interesante, que decía que un peronista se da con otro peronista una sola vez la mano, a lo mejor cuando se lo presentan, pero que después siempre hay un abrazo. Y que esa proximidad física es la que define también al peronismo. El peronismo por el tema esta de la idea del sentimiento, de la afectividad y demás. Entonces, para el peronismo, esto, es decir, el hecho de vincular, no sé, la militancia también con profundizar los vínculos, tiene un valor muy importante, porque es el tema de entregarte plenamente al otro. Y plenamente, el literal. peronismo, desde que surgió, tuvo 800 millones de situaciones en las cuales la proscripción, la persecución, la cárcel, todo ese tipo de cosas hace que uno valore de otra manera al otro, a su par, a su compañero, a su compañera, Ujú. en todos los aspectos. Entonces, cuando vos sabés que te vas a morir porque estás defendiendo una política, una lógica, una idea, Claro. ¿cómo no vas a disfrutar cada uno de los momentos? Yo conozco situaciones en que durante el momento de la dictadura, un facho nuestro, peronista, a un zurdo peronista le salvaba la vida cagándose a tiro, lo sé, Sí, literalmente, cagando a tiro a la fuerza represiva para liberar al zurdo peronista. pero era un compañero. Eso Pero se estaba entiende lo que quiero primero, decir, ¿no? porque si no, después quedan como cosas antagónicas, permanentes y sistemáticas. No, la verdad que el peronismo es una composición de diferentes estratos sociales, posiciones político-ideológicas con un objetivo común. Y centralmente es el antiimperialismo. Esta es la base del peronismo. Patria justa, socialmente justa, económicamente libre y políticamente Sí, soberano. soberana. Y eso que vos dijiste, Quito, me parece muy Entonces, un importante. nacionalista, Eso que dijiste de que en realidad, más que preocuparse por lo que dijo Tolosa, hay que preocuparse por cómo le respondieron. es que es literal. Cuando éramos chicos, o yo cuando empecé a militar hace mucho tiempo, decían, andá a leer La Nación y si estás de acuerdo con La Nación estás equivocado. Hoy ni siquiera podés leer La Nación, porque ni siquiera hay información. En otro momento realmente era una tribuna clasista. Hoy es una sumatoria de mentiras, de construcción de... Es el Ministerio de la Verdad de Orwell en 1984. Es Ta- eso, es fabricar sistemáticamente todos los días una realidad que tenés que creer. Y llega un momento que vos sabés cuál es la realidad. Esta es la finalidad, el objetivo. Nosotros sabemos cuál es la realidad, nosotros disputamos por eso y nosotros construimos nuestros afectos, nuestros placeres también en función de eso. Y lo vamos a disfrutar todo. Las cosas buenas y las cosas malas. Las transitamos, las vivimos, las padecemos y las disfrutamos. ¿Y qué pensás de estos que ven como casi con sorpresa, el video de la Gestapo antisindical, cuando en realidad creo que lo sabíamos todos? Esto no, lo que nos faltaba era el documento. No, sí, hay dos cosas. Una es nosotros creer que no existía. Nosotros sabíamos que Exacto. existía, lo materializamos, ahora podemos utilizar, digamos, un material que existe. Que si vos me preguntabas por la vía judicial y alguna cosa social, digamos, masificación social, para que los demás, que los que no lo veían, entiendan que eso pasaba. Ujú. No me parece bueno enroscarnos en la palabra Gestapo. No. La Gestapo, qué sé yo. Podemos ir a la Gestapo, podemos decir la CIA, podemos ir al Mossad. Digo, Sí, sí. son herramientas que tiene el poder para imponernos cosas. Esto más o menos me parece que es lo que Jorge, ¿qué opinión te es merece a eso. vos Alberto Fernández? ¿Cómo llevó la gestión? ¿Cómo representa el peronismo él? ¡Ay, qué difícil, eh! Mm. No, eso es complicado. Alberto, ¿cómo llega Dividió al el peronismo, peronismo? La verdad que Alberto. no sé. Es literal. ¿Cómo? Dividió al peronismo, Alberto, porque a partir de él se empezaron a hacer diferentes análisis de lo que realmente es el peronismo y dio la posibilidad de que se formen diferentes facetas alrededor de él. El peronismo, Subdivisiones. o sea, Alberto en términos generales me parece, y él se define a sí mismo como un liberal de izquierda. Sí. Eh, Perón, en términos generales, decía, los hay de izquierda, los hay de derecha, los hay retardatarios, los hay de avanzados, qué sé yo, pero son todos peronistas.
digamos, pensándolo desde ahí, todos somos peronistas y no es un problema. El tema es cuando la carencia de proyecto político explicitado, verbalizado, es donde te hace dudar. ¿Cómo llega Alberto al peronismo? La verdad que no tengo ni idea, sí sé que es del peronismo de Capital, hace años que está con un montón de compañeros del PJ de Capital, que han transitado muchos de ellos, hicieron Caballo, qué sé yo, digo, son cosas que hoy no lo analizaría ideológicamente, sí lo analizaría políticamente. Me parece que políticamente Alberto ha logrado reconstituir una parte de su yo peronista, esa reconstitución de ese yo peronista lo pone en el colectivo. Me parece que lo que no estamos terminando de conformar es el hacia dónde. Si no terminamos de conformar el hacia dónde, no terminamos de globalizar el hacia dónde, difícilmente desequilibremos, difícilmente podamos acumular fuerzas para poder avanzar sobre las posiciones que nos han dejado, sobre la cantidad de trincheras y de bombas que nos han dejado el enemigo en el terreno. Nosotros tenemos que avanzar sobre el terreno, pensemos en una guerra, pensemos a Gramsci, digamos. Ellos pusieron trincheras, nosotros tenemos que avanzar sobre esas trincheras y tomarlas como propias para poder seguir avanzando. Lo que pasa es que a uno le viene a la mente inmediatamente la comparación, y no está bien tal vez, ¿no? Yo recuerdo aquel discurso de Vengo a proponerles un sueño, ese discurso que escribió Cristina y que asumió y que pronunció Néstor allí en el momento de su asunción, ¿no? Donde prácticamente estaba contenido todo el programa de acción de los siguientes 14 o 15 años. Y de golpe con Alberto encontramos esto, ¿no? La sorpresa de los cambios de rumbo, de las relaciones de fuerza y de alguna manera, claramente, el tema de que no, como decías antes vos, que no, al no ser un líder natural, ni ser alguien con inserción territorial, ni tener una fuerza partidaria política, agrupación propia o muy endeble, es un líder atípico para lo que es la estructura y la mentalidad del peronismo en general, ¿no? Sí, es atípico, pero acordémonos que Néstor no lo conocía nadie lo conocía. No. Entonces, tampoco era el líder, se construyó a sí mismo como líder. Bueno, pero Néstor vio la oportunidad y se construyó como líder. Alberto tuvo bien, el momento de la pandemia. En un momento político y económico determinado, sí, con cierto, correcto. digamos, no se puede analizar, digamos, sin la situación Exacto. dada. Sí, sí. Porque si no también, digamos, si yo lo analizo desde eso que acabas de decir vos, y no sirve para nada. Pero, digo, Néstor no tuvo esta situación. No. Néstor tuvo otras situaciones. Recordemos, 3.000 millones de dólares pagó una cosa así. Arranca con 150.000 abajo. No, eso no lo dudo, es decir, Néstor, pero también, a ver, Néstor venía de una situación de una profunda crisis social, del que se vayan todos, de una deuda gigante, que era muy importante con el Fondo Monetario que pudo pilotearlo, en un contexto internacional diferente. Alberto llega designado por Cristina como candidato, con una legitimidad que, a ver, lo que tiene que ver con la legalidad, no hay duda de que era el presidente, la legitimidad de su liderazgo, estaba la disputa de cómo se iba a manejar en relación con Cristina y demás, una oposición feroz que desde el primer día tuvo una actitud golpista, digo, hay una serie de cuestiones, por eso digo, no hay que comparar, a lo mejor no es lícito, pero evidentemente hay en Néstor había una especie de mística, incluso una forma de pragmatismo en la acción propia del peronismo, y con Alberto está más bien esta idea del liberal de izquierda, como él, no es para bajar el precio, porque él mismo se reconoció como tal, ¿no? Como socialdemócrata o liberal de izquierda. Sí, eso es tal cual lo decís vos, pero digo, también es cierto que el ejercicio del poder también te puede acomodar. Sí. En el medio tuvo una pandemia, digo, que no es una pandemia que no pasaba 100 años antes, había pasado, digamos, de la magnitud. Hubieron otras, pero no de la magnitud que tiene esta. Entonces, también es cierto que hay el retrocedimiento que te decía al principio, retrocedimiento hacia la región
del imperio tampoco la tuvo Néstor, Tampoco. porque en ese momento era expansivo en los Estados Unidos y había impuesto, era realmente el dueño del mundo. Entonces también estaba en otra lógica y no tenía tiempo para mirar las tonteras que nos podían pasar acá. Es cierto. O sea, hay un montón de condiciones totalmente distintas que no se la ponen fácil. Yo vuelvo así, si vos me preguntás, yo haría otras cosas. Yo hubiese avanzado más, hubiese dado más peleas. Igual siempre un amigo decía, menos mal que no asumimos nosotros y asumió Néstor, porque si no, la chocábamos al segundo día. Sí. Pero, Sí, eso no me cabe pero duda. por eso, podemos tomarlo de un montón de lados hasta con la risa, pero lo cierto es que el escenario que tiene Sí, para manejarse Alberto es muy complejo, es hostil. son las características que tiene él, no son otras, son las de él, Ujú. y no soy yo el que está ahí, es él. Entonces, también es cierto que él se va a manejar desde su lógica y no desde la mía, ese es el otro punto. Yo preferiría que, más que manejarse con la de él, se manejara con la nuestra, como movimiento, como frente, con una cosa un poco más osada que quizás tal vez me parece que le está faltando. Sí, yo creo, mira, hay un momento que para mí es clave, que es cuando él tiene prácticamente más del 80% de imagen favorable en los inicios de la pandemia y uno esperaba como que diera un salto cualitativo, ¿no? Y siguió manejándose en los términos con los que se manejó siempre, Es que Alberto no fue conductor, ¿no? digamos, hace mucho que conoce la botonera, sí, Sí, no la manejaba, conocía la botonera. claro. La manejaba Néstor, después la manejó Cristina, él no manejaba la botonera, es la primera vez que maneja la botonera. Ujú. Él no tiene una fuerza propia, o no tenía, ahora se puede haber reconstruido una parte, pero no Sí. tenía una fuerza propia desde la cual poder ocupar todos los lugares del Estado, como hizo Néstor. Néstor trajo hasta sus opositores del peronismo cuando asumió, Ujú. y era una provincia re chiquita, entonces después hay que llenar todos los casilleros dentro del Estado Nacional. No es sencillo, ¿eh? Sí. Porque después, cuando estamos afuera, nosotros nos expresamos fácilmente, total, es como, ¿entendés? Es como somos todos técnicos, miramos un partido de fútbol y todos decimos. Otra cosa cuando estás paradito en la cancha y tenés que armar el equipo, patear, tenés que pasar el pase, tenés que hacer el gol, tenés que atajar los penales. Digo, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, como no es No. lo mismo, digo, hay que tratar de entender que la situación en la que se encuentra. Vuelvo a decir, yo creo que no hay para caer la deuda externa, yo creo que habría que ser más osado, pero también el que maneja la pelota es él. Sí, En eso es un, cierto, y tal vez el hecho de cómo se compuso esta coalición, la heterogeneidad de los componentes, los puntos de mira diferentes respecto a muchas cuestiones, a lo mejor alguien más dúctil como Alberto haya sido el adecuado para esta situación, pero esto y, la, lo y, dirá la la, historia más adelante, ¿no? y la embajada interviniendo. Sí, constantemente. Y una No es que justicia no está, hostil digo, como y te esta. manda un embajador que dice antes de asumir, ya te está diciendo que va a hacer todo lo posible para que este gobierno haga lo que ellos quieren. Sí, sí. Digo, es una situación dura, agresiva por parte de todavía país imperial. Bueno, y vos que estuviste por los barrios, ¿qué impresión rescatás desde los barrios? Hoy es muy difícil porque en realidad desde la situación de necesidades es terrible, Ujú. desde la situación de descomposición social como consecuencia de la falta de laburo también, Sí, desde la situación de solidaridad que sigue teniendo nuestro pueblo pobre es brillante, porque en el medio de la pandemia nuestros compañeros y compañeras de los barrios sostenían lo que el Estado no podía sostener. así es. No había forma que el Estado lo sostuviera, no había forma. Ujú. Eh, una cosa de la verdad, nuestro pueblo siempre es una máquina infernal de sorpresas, y siempre son sorpresas favorables. En ese marco de que lo que es ese pueblo, no tengo la menor duda de que vamos a mejorar. Podremos estar peleados todos los dirigentes del peronismo, pero en algún momento nuestro pueblo nos ordena. Nos dice más o menos para dónde,
y ahí surgen los Néstor, los Perón, surgen. Son emergentes de nuestro pueblo, no es por fuera de nuestro pueblo. Entonces, ¿Con los vuelvo a dirigentes eso, a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes? pero más, la frase es brillante y se puede usar, digamos, agresivamente No, o no, no. simplemente descriptivamente. Descriptivamente me refería. Y para mí es descriptivo, Sí. absolutamente descriptivo. Y nuestro pueblo es así. El imperio, pueden cambiar 20 imperios en el mundo y el pueblo argentino va a volver a surgir cada vez que sea necesario. Como que están las Tiene raíces, tolerancia, ¿no? sí. Sí, ¿Cómo? y como que lo traemos en la sangre también, esa cuestión de cultural que se va transmitiendo, ¿no? Ya las generaciones chiquitas, viste que también ahora las nuevas generaciones tienen como un fuerte ideal y unas ganas de innovar, me parece a mí. Yo le veo futuro. Absolutamente. Digamos, se expresará de otra manera. Yo por ahí, como ya estoy mayor, ya estoy viejo, tengo conceptos del mundo bipolar. Y el mundo hoy no es bipolar. El mundo es multipolar y hay un retroceso de un imperio que había llegado, el primer imperio que realmente llega a dominar el mundo, absolutamente, en términos absolutos, está retrocediendo. Y no porque haya otro imperio que quiere pasarlo por encima, sino porque el consumo, la lógica del sistema capitalista, digamos, todo eso, y con un modelo diferente que es estatal, un estado empresarial como el que tiene China, o incluso Rusia, van demostrando que tienen mayor efectividad y que no impone lógicas culturales de la familia prototípica de padre, madre, hijo, hija. Que no tenés que vestir de una manera determinada. Porque los chinos, si hay algo que no han hecho nunca en el mundo, es invadir un país. Nunca. Sí, es verdad Los han eso. invadido todos los han invadido los chinos. Así es. Y son lógicas diferentes. O sea, no sabemos ni siquiera cómo va a terminar eso, pero lo que sí sabemos es que se está muriendo por dentro el país imperial, digamos. Todos los imperios se autodestruyen, digamos, ¿no? O las predicciones que pudo haber tenido Marx en algún momento de la autodestrucción de los imperios. Pero Vos sabés, en Quito, ese marco, que cuando 50 años de la llegada de Colón, llegan unos almirantes chinos y avistan lo que luego fue América. Y cuando van con la novedad a la China, el Consejo de Ancianos, ante la insistencia que tenían estos almirantes de que había que ocupar el territorio, dijeron, si los dioses hubieran querido que naciéramos en ese lugar, nos hubieran puesto ahí. Y luego 50 años, claro. Bueno, es esa lógica, ¿no es cierto? es que la forma de pensar de Oriente es totalmente distinta a la occidental. Exacto. Jorge, te Entonces agradezco. no hay forma. Sí, Sí. pero Perdóname, dejarlo que sí. termine el concepto. No, tranquilo. No. No había mucho más que decir, nada más que. No, pero está bueno esta idea que estabas dando de la lógica cultural. No, que es una forma de pensamiento totalmente distinta, no hay forma de que nosotros nos comparemos, no piensan como nosotros, no están cerca de lo que nosotros pensamos. De hecho, nosotros, los suramericanos, no pensamos como piensa Los norteamericanos, por ejemplo. la inteligencia Sí, Claro, sí, entre los inteligencia. comillitas. Sí, no, eurocéntrica. Nosotros sí. no pensamos como eso, pensamos de otra manera. Para nosotros el nacionalismo no es fascismo, para ellos es fascismo. Y después nos quieren analizar a nosotros con sus categorías. No son esas categorías las nuestras, son otras. Ujú. Entonces, la diferencia es que como estamos geográficamente del lado occidental, nos han impuesto un montón de estas cosas. Los orientales son muchos más, tienen una cultura mucho más ancestral, que han logrado hacer perdurar en el tiempo, y Sí, nosotros hemos perdido buena parte de nuestra cultura, pero el refrite de nuestra cultura hace que nuestro pueblo siga siendo importante. Y Argentina sigue siendo importante para la región. totalmente. Jorge, te agradecemos muchísimo la comunicación con nosotros. Lamentablemente nos quedamos con poco tiempo porque ya tenemos 15 minutos de atraso con una entrevista anterior que te la teníamos pactada. Pero la verdad que nos quedamos con muchas más ganas de seguir charlando con vos. Les mando un beso y gracias a ustedes por llamar. Que te mejores igual. No estás mal, pero bueno, que siga así leve el COVID que pasó por tu Gracias. casa. Bueno, o sea, así pasó Jorge Quito de Aragón aquí por Arriba Buenos Aires.